porque vamos a conversar con docente universitario de San Marcos y economista de profesión. Vamos a conversar con don Alejandro Narváez Liceras. Él ha dado a conocer un artículo muy interesante en sus redes sociales que se llama Resetear la economía peruana ahora, ya. Entonces ya está en línea. Le damos la bienvenida a Alejandro, bienvenido a Ánfora 2021, y vamos a conversar sobre este tema porque además de las propuestas hace un análisis previo de la situación de la economía, del fracaso y de la revisión urgente del modelo económico, porque no está atendiendo a todos los peruanos. Pero vamos con el especialista. Bienvenido a Ánfora 2021, Alejandro. Hola Néstor, hola Miguel, buenos días. Encantado de poder hablar con usted sobre un tema tan apasionante como lo acabas de plantear. Así que, bueno, conversemos sobre lo que podría ser el futuro cercano de nuestra economía y mirando un poco lo que está pasando en el resto del mundo. Correcto. De la aparición del artículo, ha pasado algunos días. ¿Ha variado la situación en el tema de la macroeconomía y en el tema de la microeconomía? ¿Cuál es el diagnóstico y la apreciación en este momento, Alejandro, de la situación económica? Se ha revisado un poco sobre todo lo que tiene que ver con el mercado de divisas, el tema del tipo de cambio. De un tiempo a esta parte hemos notado que hay un incremento significativo del precio del dólar, pero esto tiene una explicación técnica, yo creo que medianamente entendible. El problema está en lo siguiente: si vamos un poquito al título del tema, que yo planteé en un artículo reciente que ha tenido muy buena acogida en distintos medios, se ha publicado en el diario Uno bastante y ha tenido algún eco, es que el gobierno actual, el presidente Castillo, está heredando una serie de situaciones sumamente preocupantes para el país. Y este fenómeno también en otro país de América Latina, en otros países del mundo. Está muy de moda hablar en los espacios académicos, en los espacios empresariales, en los ámbitos políticos acerca del reseteo de la economía mundial, del reseteo del modelo económico, del reseteo del capitalismo vigente, porque ha dado ya los resultados que todos conocemos, un resultado nefasto. Se ha abierto la brecha entre ricos y pobres, y aterrizando un poco en nuestro país, hemos visto claramente que el año 2021, cerrando el ejercicio 2020 y empezando el año 2021, nos encontramos con una serie de indicadores sociales muy, pero muy preocupantes. Por ejemplo, estamos hablando de 30.1% de población que está en situación de pobreza, que eso equivale a 10 millones de peruanos en situación de pobreza, peruanos que viven con 360 soles al mes, más o menos eso equivale a 97, 98 dólares, repito, al mes. Pero hay otra población todavía mucho más preocupante. Estamos hablando de más o menos de 1.600.000, casi 2 millones de peruanos que viven en situación de pobreza extrema, es decir, con apenas con ingresos menores a $1.90 diarios, y eso es realmente dramático para la inmensa mayoría de peruanos. Hay otros datos mucho más lacerantes. Por ejemplo, se estima que hay 8.700.000 peruanos en edad de trabajar de 14 a más años que no tienen trabajo, no trabajan ni buscan trabajo. Fíjense esto que llamamos la población económicamente inactiva. Y eso es una cosa realmente atípica en muchas economías. Que tengas casi 9 millones de personas en edad de trabajar de 14 a más años, no trabajan ni buscan trabajo. Pero la pregunta es: ¿de qué vive esta gente? Otro dato social que debería ser otro gran desafío del actual presidente es el tema de personas peruanos en situación de hambruna. Hace exactamente 2 años atrás, en el año 2019, la FAO hizo un estudio interesante acerca de los peruanos en situación de hambruna. Y el dato es revelador. Dice que hay
En el Perú 3.100.000 peruanos que no están comiendo bien. Eso fue en el año 2019, es una información públicamente disponible. Pero luego uno se pregunta, esta cifra que fue en la etapa prepandemia, 2019, ¿cuánto pudo haber aumentado durante el año 2020 en plena crisis? Y fácilmente podríamos estar hablando de por lo menos 4 millones de peruanos que están en situación de hambruna. Y estos años, en lo que va al 2021, seguramente esta cifra ha aumentado mucho más, a pesar de esta recuperación tibia de nuestra economía que actualmente estamos observando. Entonces son estos los grandes desafíos que tiene el presidente actual, el presidente Castillo. Entonces, claramente, después de 30 años de puesta en marcha de un modo económico de más mercado, menos Estado, dejar pasar, claramente estará dando problemas sociales terribles. Pero no queda ahí el problema queda mucho más allá aún, la brecha de que todo el mundo se preocupa el Foro Económico Mundial, se preocupa las grandes corporaciones norteamericanas, se preocupa la Unión Europea, se preocupan los chinos. El presidente Xi Jinping ha expuesto en su conferencia de enero en el Foro Económico Mundial de que esta brecha entre ricos y pobres se ensancha cada vez más. Y en nuestro país, según la lista Forbes de este año 2021, hay 5 peruanos que son multimillonarios. Está en esa lista tan prestigiosa de multimillonarios del mundo, hay 5 peruanos. Pero curiosamente, algunas familias que nosotros conocemos que son segurísimos multimillonarios, por ejemplo, no está Roque Benavides, no está la familia incluso la familia Añani, que ya son multimillonarios. No está, por ejemplo, la familia Miro Quesada, no está la familia, por ejemplo, Brescia, del grupo Brescia, no está. Entonces, seguramente habrá mucho más de 5 peruanos que son multimillonarios y que eso refleja esta revista prestigiosa Forbes 2021. Es decir, hay situaciones que son realmente preocupantes y es la gran paradoja de miles de pobres en un país rico en recursos naturales. Es el escenario en el que estamos. Por eso se plantea que hay que resetear, hay que reiniciar, hay que empezar de cero el modelo económico y construir un país diferente de lo que actualmente está recibiendo el presidente Castillo. Urgentes y necesarios grandes cambios estructurales, Alejandro. Vamos a compartir el diálogo con Miguel Ángel. Perfecto. Adelante, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Hola. Efectivamente, ¿qué tal? Efectivamente, la descripción que has hecho dramática de la economía peruana en un contexto internacional requiere que este nuevo gobierno esté muy agresiva para cambiar el panorama tan incierto que estamos viviendo. Y es realmente importante recalcar, por ejemplo, operaciones que realizan las iglesias cristianas, católicas, evangélicas, Organización Internacional para las Migraciones y otras, justamente para resolver esta crisis humanitaria que no se visibiliza en los grandes medios de comunicación porque nos ha enfrascado en enfrentamiento político. Pero, ¿qué cosa crees que el gobierno para resolver este tema? Porque sí, estamos hablando de entre 4 y 5 millones de peruanos que están sufriendo una humanitaria que no se está resolviendo hasta este momento con las acciones que sean además visibles y no con algunas operaciones realizadas como por ejemplo la entrega de los bonos que con mucho esfuerzo y éxito realiza, llega a esta cantidad tan abrumadora de peruanos que en este momento están pasando hambre en el Perú. Miguel, hay un tema fundamental en nuestro país que es un gran problema. Para nosotros que nos dedicamos un poco a hacer investigación, a trabajar temas de coyuntura, temas de interés nacional, tenemos un gran problema. Y el problema es que nos faltan estadísticas creíbles, cifras creíbles que recojan realmente lo que está pasando en nuestro país.
El Instituto Nacional de Estadística tiene muchísimas limitaciones. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, el tema de la brecha entre ricos y pobres, van a ver ustedes que no tiene información fresca, la información que ellos publican de hace algunos años atrás, realmente no ayuda mucho. Entonces, poco se puede hacer con esa información. Entonces, pero bueno, tenemos que trabajar con lo que hay y creo que eso es lo que a nosotros particularmente nos preocupa, ¿no? Así que por ahí tenemos que empezar. Las cifras no son fiables, no son actualizadas, no son trabajos rigurosos que ayuden a tomar mejores decisiones, porque en países serios los estadistas, los presidentes toman a partir de información medianamente creíble, medianamente técnica y bien trabajada. Y es lo que nosotros tenemos aquí como problema fundamental. Entonces, por ejemplo, al tema que te refieres, Miguel, esto del apoyo económico de 700 soles, 650 soles, que el gobierno está ahora poniendo en marcha, bueno, pues no llega precisamente a la gente que más lo necesita. Resulta que mucha gente que casi pertenece al segmento de la clase media son los que han sido beneficiados. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos estadísticas, no tenemos cifras exactas. ¿Dónde está esa gente que realmente necesita? ¿Y cuántos son quienes necesitan? ¿Y cuántos los últimos apoyos económicos hayan recibido? Esta cifra es discutible, no está claro. Hay mucha gente que dice que no ha recibido absolutamente nada. Entonces, ahí hay un trabajo que el gobierno debiera plantearse. Necesitamos sanear nuestras estadísticas. Las cifras tienen que ser creíbles. Y esa es una gran tarea del gobierno, y el Instituto Nacional de Estadística necesita ser reformada, replanteada, revisada, porque sus cifras no son creíbles, en mi opinión, por lo que he contrastado con otros trabajos de investigación que hicieron otros académicos, los investigadores de universidades. Sí. Con respecto a las cifras, también, por ejemplo, para entregar los bonos, se necesita trabajar toda la información, toda la data correspondiente, y eso lo registran tanto los gobiernos locales, los gobiernos distritales concretos, ¿no? que de acuerdo al manejan el sistema de información de focalización de hogares. Entonces, este es un tema crucial, porque tenemos entendido que miles de peruanos que les correspondería haber recibido estos bonos pandemia no les ha dado ni un, no están considerados justamente en esa situación. Bien dices que también hay que hemos perdido la comunicación con Miguel Ángel. Pero creo que la pregunta está entendida, mi querido Alejandro. Adelante. ¿Lo podrías, Néstor, replicar la pregunta de Miguel? La verdad es que no la escuché. Si no claro, lo que estaba diciendo que Miguel Ángel es que la información no es actualizada, ¿no es cierto? Y cómo enfrentar el tema, por ejemplo, de los bonos, y estaba haciendo la referencia de la información que tiene el INEI, pero también la información que manejan los gobiernos locales, que son los directos beneficiarios. Entiendo que la pregunta está dirigida a cómo actualizar esa información, uno, y dos, para enfrentar, más allá del bono, el tema del desempleo, que creo que es la urgencia más importante por la cantidad, por las cifras que has dado a conocer, que deben ser referenciales porque debe ser mucho más. Definitivamente, o sea, mucho más preocupantes para el gobierno actual, y creo que por ahí estamos en el reseteo de las medidas urgentes. ¿Cuáles serían las acciones en el tema del desempleo previa actualización de datos estadísticos, Alejandro? Perfecto. Néstor, primera tarea. Necesitamos una auténtica reforma del Instituto Nacional de Estadística, que haya una especie de cambios en la propia estructura organizacional y que las cifras que publican sean oportunas y creíbles. Oportunas y creíbles para que sean datos relevantes, datos que nos sirvan para tomar buenas decisiones. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si estamos hablando de una población económicamente inactiva de casi 9 millones de peruanos, de jovencitos de 14 a 29 años, que hay más o menos 1,5 millones, ni estudian ni trabajan, pues el panorama es sumamente sombrío. ¿Qué hacer?
¿Qué debe hacer el gobierno actual? Pues ¿cómo podemos generar empleo? Empleo medianamente decente, ya no empleo decente, medianamente decente. Primera cuestión, estamos en estos momentos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas publique ese documento base del que tanto se habla, pero se conoce muy poco, el marco macroeconómico multianual del periodo 2022-2026. Necesitamos ese documento, porque ese documento es la base del presupuesto fiscal del año 2022. Si el presupuesto del año 2022 no es un presupuesto expansivo, si es un presupuesto igual que el presupuesto de este año, o igual que el presupuesto del año 2020, yo creo que las esperanzas de más empleo, y sobre todo empleo digno, empleo decente, son realmente muy, pero muy escasas. Porque para generar empleo en un periodo de crisis, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué tiene que hacer esta? ¿Qué es lo que están haciendo otros países del mundo? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué se está haciendo en Europa? Mirad simplemente esos buenos ejemplos. Una gran inversión, lo que llaman un shock de inversión, ¿en qué? En infraestructura básica, fundamentalmente. ¿Y eso qué es? Construcción. ¿De qué cosas? Pues carreteras, hospitales, colegios, centros de investigación, laboratorios, puentes, etcétera, etcétera. Y eso genera empleo, eso reactiva la economía, eso hace que el país esté incluso mejor preparado para futuros eventos no deseados, como por ejemplo una pandemia, porque nunca se sabe. Y si tú no haces eso, si haces más de lo mismo, si aplicas el mismo modelo de antes, de menos déficit fiscal, menos deuda pública, pues oye, no vas a lograr grandes cambios. Decía Albert Einstein, que es importante no perder de vista, decía este famoso científico, si tú haces lo mismo con lo mismo, no esperes resultados diferentes. Así de sencillo. Así que mucho cuidado sí, de que los problemas se agudizan mucho más. Los próximos años pueden ser mucho más dolorosos si no atacamos al problema. Por eso yo, un poco así, provocadoramente lancé ese artículo de cómo podemos reactivar la economía. Tengo varios artículos anteriores a este, justamente planteando cómo salir de la crisis, pero bueno, aquí la gente lee muy poco, la gente no toma en cuenta, y yo tengo la suerte de conocer profundamente el Perú real, viajo casi continuamente el país, y conozco el campo, el día a día, y entonces observo que las cosas no están yendo bien. Esa es una ventaja, digamos, el pulso, tener el pulso del país en actualidad para el comentario. Pero creo que ya Miguel Ángel ya retomó la señal. Miguel Ángel. Alejandro, tema muy puntual. ¿Qué presidente de la República para contribuir al control del dólar? Por un lado. Por otro lado, también de los alimentos, así como los combustibles. Es necesario inmediato proceder al nombramiento del Banco Central de Reserva. Y luego también cómo es este manejo que se está haciendo, por ejemplo, de los productos importados. Por ejemplo, en el mismo ámbito como Bolivia, que bien podrían ingresar bajo, pero por una situación agraria no se permite justamente este tipo de producto tan necesario en las mesas populares no llegue justamente a los precios que se supone deberían estar llegando, mientras una gran corporación nacional está lucrando justamente con una subida de precios que incluso supera los 5 soles de aumento. ¿Cuál es tu opinión? Excelente pregunta, Miguel Ángel. Sobre el dólar, para empezar. El dólar, como todos conocemos, es una mercancía, es un bien. Nosotros somos usuarios de ese bien, de esa mercancía. Y el precio de esa mercancía sube o baja, depende de esas dos variables, oferta y demanda. Solo sube el precio cuando hay poca oferta, mucha demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, evidentemente el precio bajaría. ¿Qué está pasando en el dólar? Pues hay lo que llaman factores exógenos y factores endógenos. Factores externos que pueden estar influyendo en la subida del precio del dólar de estos últimos días, como también los factores internos nuestros. Pero veamos
por el lado de los factores externos. Nosotros tenemos la suerte en este momento de estar exportando una buena de minerales a precios realmente espectaculares. Estamos lo que llaman algunos especialistas en el superciclo de los metales y por lo tanto nuestra balanza comercial por la venta de esos productos es superavitaria. Estamos en excedente, tenemos buena balanza comercial, está entrando miles de millones de dólares a nuestro país. Y por contra puede estar saliendo pues algunas importaciones que los empresarios peruanos pueden estar haciendo, como por ejemplo la materia prima para fabricar el aceite, que es la soya. Quizá una razón podría ser en parte porque el aceite está un poco caro, está en torno a 12 soles más o menos, 13 soles el litro, porque la soya como commodity, como materia prima en los mercados internacionales, por lo tanto puede ser una razón, pero no es tan significativa este problema. Igual, el pan ha subido estos días, la materia prima es el trigo, nosotros importamos trigo de otros países, pues evidentemente también eso puede estar detrás de ese incremento del precio del pan. Y en cuanto al precio de trigo, pues esto es un caso un poco raro. Nosotros producimos el 82% de gas en el Perú, de GLP por ejemplo, solo importamos 18%. Si la mayor cantidad de producción es nacional, ¿por qué tendríamos que tomar eso que llaman el precio de paridad internacional? ¿Por qué tendríamos que tomar en cuenta el precio de marcadores internacionales para colocar aquí, en nuestro país, el precio de un producto que es localmente producido? Eso es un tema de control. Es el papel de OCINERMIN. OCINERMIN es una institución reguladora y supervisora del sector de energía eléctrica y del sector de los hidrocarburos. Y es exactamente lo que no hace. Lo que no hace. Recuerden ustedes aquel camión cisterna que explotó en Villa Salvador, que murió casi 30 personas. Hasta este momento ese caso no está resuelto. Pero no solo eso, acaba de subir la tarifa eléctrica, tarifa domiciliaria como también la tarifa, en este caso, industrial no regulada, casi 4%. ¿Y qué no ha hecho OCINERMIN? ¿Cuál es el argumento que maneja OCINERMIN? Dice, mira, el cable que nosotros estamos importando ha subido de precio. Pero oye, no puede ser eso una explicación rigurosa, porque no estamos importando enormes cantidades de cables para nuevas instalaciones eléctricas. ¿Acaso vemos que hay nuevas instalaciones en el país y que eso pueda tener un impacto significativo en el precio de energía eléctrica? Yo creo que aquí falta un poco más de rigor en la respuesta sobre este tema. Entonces plantean de que como estamos importando en dólares y eso tiene el efecto igualmente en el precio de la energía eléctrica que producimos y en el precio, evidentemente, de la tarifa eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí podría también un poco explicarse el precio del dólar. Entonces, hay una serie de cosas que nos transmiten los medios, algunos analistas económicos, algunos con razón y otros sin razón, pero creo que un elemento importante para un poquito apuntar al tema del dólar es básicamente el ruido político. Una de las variables más importantes que están influyendo en la subida del precio del dólar es el ruido político. A la semana de que asume el presidente Castillo se está ya con el tema de la vacancia presidencial, entonces eso genera zozobra, genera incertidumbre, genera fastidio, genera miedo. Y aquella gente que tiene, a lo mejor, tiene algunos pequeños ahorros en dólares, pues lo que están haciendo es seguramente guardarla, otros intentar comprar sus ahorros que tienen soles, comprar dólares y de alguna forma con eso protegerse, ¿no? Y yo creo que es más este tema. Y por otro lado, un componente importante que poco se habla es el tema de la especulación. La especulación de las instituciones financieras, son los que manejan grandes sumas de dólares. No la ama de casa, no la familia normal, ¿no? Eso no tiene mayor impacto en el precio del dólar en nuestro país. Así que yo creo que dos elementos básicos. El ruido político genera incertidumbre y obviamente también la especulación financiera que viene de instituciones financieras importantes que tienen capacidad de influir en el precio del dólar. Claro, en estos temas es muy puntual lo que está señalando Alejandro
de reformar, ¿no? En el caso del INEI para el tema de las cifras y también en este caso de los organismos reguladores. ¿Qué tanto el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene responsabilidad en el tema de Reactiva Perú? Que quisiera un comentario tuyo. Reactiva Perú, se habla de cifras de 60.000 millones de soles que puso a disposición en el tema de la reactivación. Pero la información que tenemos, en todo caso, la periodística la reafirmarías, es la siguiente, que el 90% de este monto total de 60.000 millones de soles fueron a las grandes empresas. Estamos hablando de 54.000 millones de soles y solamente 6.000 millones a la pequeña y microempresa. Pero de estos 54.000 millones forma parte de la investigación periodística, se convirtieron en dólares o sirvieron para despedir trabajadores, el caso del comercio, se convirtieron en dólares y salieron fuera del país. Esta acción, ¿qué tanto impacto ha tenido en el tema del dólar y en el tema de la economía, de la macroeconomía de nuestro país, Alejandro? Sin duda, los 60.000 millones no beneficiaron a los que realmente generan empleo. El universo de empresas que tenemos en nuestro país, el 99% son pequeñas y medianas empresas. Son los que realmente generan empleo. Es verdad que no son los que más contribuyen al PBI, pero son los que generan empleo. No llega siquiera al 1% las grandes empresas. Y curiosamente, los beneficiados de esos 60.000 millones de Reactiva Perú fueron estas grandes empresas. No solamente las grandes empresas, estudio de abogados, bancos, instituciones o organismos o consultorías que no necesitaban esto. Y había una distribución, creo yo, discrecional de esos fondos del Estado que al final vamos a asumirlo nosotros. De algún sitio sale ese dinero. Y ese dinero viene del Estado y el Estado asume obligaciones. Yo no sé si lo recuperará. Hay un alto riesgo de que ese dinero no se recupere. Porque finalmente teóricamente es un préstamo a unas tasas de interés bastante pequeñas que estaban orientados a que coadyuven estas empresas a reactivar la economía, pero fundamentalmente estaban orientadas a capital de trabajo. Pero yo creo que fueron destinados esos dineros para otras y no precisamente para que se evite o para evitar que se rompa esta cadena de pagos del que tanto se habló en su momento. Así que eso yo creo que es preocupante. El ministro de Economía actual espero que tenga la sabiduría, ¿no?, para corregir esas anomalías, esos defectos que tuvimos el año siguiente con Vizcarra y los que vinieron después, ¿no? Creo que nuestra economía nunca tuvo un rumbo claro. El país no tiene un norte claro. No sabemos exactamente qué tipo de país queremos los próximos 10, 20, 30 años. No tenemos un horizonte, no tenemos una carta de navegación que nos diga los peruanos vamos a remar en esta dirección, este es el país que queremos. Este es el modelo de país que queremos para nuestros hijos, para la próxima generación. Y eso no hay. Somos por decir, como un barco a la deriva, sin rumbo. O sea, sin eso, por eso hay una frase muy bonita que dice: si tú tienes la brújula bien orientada, el viento sopla a tu favor. Si no, vamos a cualquier parte menos a donde queremos llegar. Este país. Sí, lo cierto es que los grandes cambios, Alejandro, pasan también por un nuevo pacto social, ¿no? Y ese pacto social va a ser el tema de la próxima conversación que tengamos, Miguel Ángel y yo contigo, que quede en la agenda del profesor universitario ese tema tan importante para tener la brújula, como bien señalas, y creo que pasa por un nuevo pacto social que tiene que, con urgencia, plantearse, proponerse y aprobarse para los próximos 20 años, para por lo menos salir de todos estos problemas de este tiempo, en escenario de pandemia además. Muchas gracias, Alejandro. Si hubiera algo puntual que esté en la agenda, pero quedamos con el pacto social para conversar en la próxima, de acuerdo a los tiempos de docente universitario. Encantado con eso, Miguel Ángel. Yo creo que son temas sumamente actuales, sumamente interesantes. En este momento en el mundo se está debatiendo, por ejemplo, esto del reseteo de la economía mundial.
se está debatiendo el tema de la nueva política monetaria que están siguiendo los bancos centrales de los países. ¿Qué está pasando con estas famosas criptomonedas? ¿Cómo va a influir en nuestro comportamiento futuro? Se está hablando de la famosa cuarta revolución industrial. Cuando nosotros seguimos pensando de manera lineal, sin embargo la tecnología está avanzando de manera exponencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, hay grandes temas en el mundo entero que se está debatiendo y que a nosotros nos toca también poner en agenda. El tema del trato social o pacto social es urgente que lo pongas en debate, que la gente empiece a debatir, a discutir, y pues por dónde nos lleva ese pacto social, si somos o no capaces de lograr un gran acuerdo donde las reglas de juego se establezcan claramente entre los peruanos. Muy bien. Sí, estamos entonces con el compromiso de acuerdo a la agenda del docente sanmarquino, poder conversar sobre este tema y las relaciones internacionales también, que hay cierta comprensión ya con respecto a una mejor distribución de la riqueza. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo. Y nosotros